Seguimos no faladoiro, hoxe na compañía de Jano Leis, de María Sierra e de Rafa Cuíña, falando agora na segunda parte do programa da reforma judicial do ministro Gallardón. Hai varias cuestións que poñer en riba da mesa. Está o endurecemento do Código Penal, que a prisión permanente revisable, está a reforma da Lei Orgánica do Poder Judicial, que entre outras cousas, elimina a figura de xuíces e fiscais substitutos. Está a polémica a Lei de taxas, cidadáns e empresas terán que pagar entre 100 e 1.200 euros polos seus preitos. Están as declaracións do ministro Gallardón, entre outras cousas. Hai moitos abogados en España, di el, demasiados abogados e demasiados preitos, así que nada, poño todo eso en riba da mesa para que me fagades unha valoración deste asunto que está a ser moi polémico. Empezamos, se vos parece a Jano e a Rafa pola letrada, que non trae chapita de taxas non, como traía algún colega onte, a tertulia de onte, pero que creo que está bastante en contra, non? A lo menos desa lei de taxas. Sí, sí. Bueno, pues veña, empeza por donde queiras. Pero si non o podías decir. A ver, que no lo puedo decir porque es que yo no estoy aquí representando a iso nadie, yo puedo decir lo que considere oportuno de acuerdo con mis ideas. Iso que hai saturación de abogados en España, a ver. Bueno, vamos a ver, yo creo que demasiados preitos. Yo creo que el ministro se equivoca, se equivocó. Y como decía un abogado, compañero mío y concejal de La Coruña, Miguel Lorenzo, que le escuché unas declaraciones estos días, hay que darle una repensada cuando menos, a esta ley una repensada. Y digo una repensada porque yo, efectivamente, creo que no es descabellado que haya una ley de tasas. Punto. Hasta ahí. Ahora, el contenido de esta ley de tasas es del todo, en mi opinión, equivocado. Y quiero decir una cosa porque, por si la está pensando alguien que me pueda escuchar, ya me adelanto yo. No estoy hablando como abogado, ni haciendo corporativismo, ni haciendo una defensa de mi sector. Estoy hablando como ciudadana. Me parece que no se puede solucionar los problemas de la justicia limitando los derechos de las personas a acceder a la justicia. Es verdad que en España tenemos un problema de que la justicia está saturada, entre otros muchos problemas, pero no podemos olvidar que la ratio de juez por habitante es muchísimo más baja a la de otros países de Europa, la media europea. Por lo tanto, es normal que si no hay jueces, que haya el atasco que hay. Y la solución para que estos jueces tengan un número de procedimientos pues, del que sean capaces de sacar adelante, no puede ser reducir los procedimientos a base de limitar los derechos de las personas para tenerlos. Que las personas tengan que pagar una tasa y tomen conciencia de lo que supone poner en marcha toda la cadena judicial, a mí me parece adecuado. Que las personas puedan hacer un uso del sistema judicial responsable, me parece adecuado. Ahora, que para que lo hagan se le prohíba o se le limite el acceder a la justicia, eso no puedo compartirlo. Entonces, ni comparto la barrera que han puesto, porque 1.100 euros de ingresos en la unidad familiar, no en cada persona, sino en la unidad familiar, es una cantidad que en absoluto permite a las personas el pagar las tasas que se han establecido. Entonces no comparto la cuantía límite y tampoco comparto la cuantía luego de las tasas. Y para terminar, es cierto que en España, y yo llevo ejerciendo 17 años y lo veo en mi despacho, bueno, un día sí, otro también. Es cierto que en España la gente tiene muchísima facilidad para acudir a la justicia, muchísima facilidad para pleitear. Yo a veces, y a mis compañeros les pasa igual, porque lo he comentado muchas veces con muchos, parece que les estoy animando a que no vayan a juicio, porque me asombra pues por qué cosas llegan a querer pleitear. Son muchísimas las ocasiones en las que yo utilizo la expresión, eso te lo voy a cobrar yo, para que tomen conciencia de que se van a meter en un juicio por algo que no le compensa. Y es también muy frecuente que te contesten, es que prefiero que lo cobres tú.
Entonces, sí que es verdad que la gente tiene que tener conciencia. De hecho, esto es una anécdota, no hay ningún médico aquí presente, pero si lo viera nos lo confirmaría, que hay una enfermedad diagnosticada que es el delirium pleiteante. Es decir, hay gente que tiene la necesidad de vivir en un pleito constante y de tener problemas constantes con el vecino, con el hermano, con el primo y con el otro. Entonces, eso estaba pensando. Eso le pasaría a Rafa, que viene aquí. Por hacer un chiste, pero... A donde quiero llegar es que efectivamente, pues eso, de alguna manera hay que hacerle ver a las personas lo que supone un juicio. Pero no de esta manera. Ahora, no de esta manera, porque tú no puedes comparar que una persona, por ejemplo, tenga un problema con un vecino, que puedes enseñarle a que tenga otras formas de solución, ¿vale?, a que una persona, por ejemplo, tenga que divorciarse. ¿Qué pasa? ¿Que porque no pueda pagar una tasa va a dejar de divorciarse de la persona con la que no puede continuar viviendo? Pues las tasas nos llevan a eso, nos llevan a que no se tiene en cuenta ni el tipo de procedimiento, bueno, supuestamente sí en cuestiones de violencia de género y demás, pero luego tampoco es así. Podría, si queréis, daros datos, ¿no? Entonces, porque si las mujeres que sufren violencia de género, por ejemplo, no tienen hijos menores de edad, pues ya tienen que pagar tasas, con lo cual, en fin, bueno, hai que darle unha repensada, pero importante. Bueno, María, porque era letrada, deixei bastante tempo, pero a vos non, vos máis síntese. A ver, Jano e Rafa, que concordarán en algún aspecto, supongo, non sei se en todos, porque hoxe está... A mí empezando a preocupar, a mí tamén, porque non o vexo moi lógico. Ou a María preocuparlle que empeza a coincidir comigo. Son moitos faladoiros, vais a ir iso, Pareciera o blog del Correo Gallo de María Sierra versión televisiva. Oye, que o podemos facer, isto é... De todos os xeitos, vamos a ver, eu totalmente de acordo con o que acaba de decir María, creo que acaba de explicarlo perfectísimamente e, por tanto, nada máis que decir, e moito menos sendo ela letrada, como sabe. No, pero ahora, seguro que ahora... Rafa, Rafa, seguro que ahora sí que... No, ahora seguro que aquí ahora vamos a estar, ao mellor, en algún tipo de desacordo. Non nos esquezamos que o señor Ruiz Gallardón é ministro dun goberno. E que as súas iniciativas están neste momento apoiadas no Parlamento por un partido político. Entón, non nos esquezamos que o señor Gallardón non é ninguén solitario. O señor Gallardón forma parte dun goberno que supoño que quere decir que é corresponsable nas políticas do señor Gallardón. E é certo que, ademais, que si ten unha enorme capacidade de consenso porque foi capaz de poñer de acordo na súa contra xuíces prácticamente de todos os colores políticos, ideolóxicos, abogados, fiscais, secretarios e judiciais... mesmo o señor Núñez Feijóo, que en algún momento tamén cuestionou a política de tasas, como incluso o señor Aznar, que chegou a plantear as dúbidas. A pregunta que me fago, primeiro, perdeu os papéis o señor Gallardón. Primeiro co de Camps e ora co de Aznar, está moi cambiado. O mellor tamén o que está ocurrindo que, o mito Gallardón, pois estamos descubrindo o mito Gallardón. Decía Peces Barba, moi amigo, dixo en privado, pero creo que logo dixo públicamente máis dunha vez. Era íntimo amigo do seu pai demócrata no seu momento e antifranquista, home conservador da Alianza Popular, Miguel Ruiz Gallardón. Efectivamente, eso me lo decía na súa casa en Colmenalejo, nun xantar, dixo, ya lo decía su padre, le dijo, mira, si quieres conocer a alguien de derechas, aquí lo tienes, este es mi hijo. Bueno, en todo caso, si realmente está isto xerando as protestas que está xerando e as inquedanzas que está xerando na sociedade e en todos os ámbitos, en todos os sectores, que está aquí hasta o propio presidente do Consello da Abogacía chega a decir que peligran os cimentos do Estado de Dereito. Por tanto, hai unha coincidencia prácticamente total de todo o mundo. E o que me pregunto é onde está o señor Rajoy. ¿Dónde está el señor Rajoy? Yo ya dije en esta mesa en más ocasiones que el hecho de que tengas una mayoría absoluta, lo digo por lo de los millones de votos, te legitima, pero eso no significa que tú tengas que hacer uso de esa legitimidad. Y yo, ya lo dije más veces, tanto en educación como en justicia, como en cualquier tipo de medida que tiene esta trascendencia social, tiene que haber un consenso. Tiene que haber un consenso, más allá de una mayoría absoluta. Y en este caso hay un consenso, pero un consenso en contra. Y de esto tiene que sacar el gobierno una lectura sí o sí. A ver, Jano, que lle queda hai unha última reflexión que quero facer, con respecto á reforma do Código Penal. O tema da cadena perpetua revisable. Eu creo que sobre eso deberíamos de falar. Pero é curioso, hai un endurecemento de penas por esta vía
e en cambio non se di nada precisamente de endurecemento de penas para delitos de cuello blanco, nin para a corrupción. Nin para a corrupción. No novo Código Penal. Bueno, a mí parece, sinceramente, me produce unha enorme preocupación. E sobre a cadena perpetua podemos falar porque ao fin e ao cabo que é o que se está facendo co tema da cadena perpetua revisable, bueno, pois precisamente demagoxia política, é dicir, aproveitar circunstancias dramáticas persoais para, bueno, pois alimentar determinado tipo de inquedanzas que están na ciudadanía, pero que tamén os políticos temos que facer pedagogía e saber razonar coa xente, porque esta é unha auténtica barbaridade incluso do punto de vista constitucional. O se salía unha información que decía que a Guardia Civil, os altos estamentos da Guardia Civil estaban especialmente molestos porque a partir de agora parece ser que van ter que informar unha semana antes de calquer procedimento, digamos, actuación contra políticos investigados, non? E dar información, claro, eu creo que eso é especialmente grave porque o Ministerio do Interior vai ter información antes dunha actuación judicial. E eso acusaba yo, o señor Rubalcaba no seu momento. O sea, que la división de poderes non me la carguei yo. No, ti eres parte desa de cargala, pero eu creo que está sendo moi grave. Eu despois, na miña modestia de contertulio, quero decir que asumo as declaracións da decana dos abogados en Cataluña, dicindo que esta lei únicamente o que está facendo é cargarse a posibilidade de acceso á xusticia das clases medias baixas. A mí o que me sorprende é que a esa xente en España que aínda considere que existe a clase media. Eu creo que xa non existe a clase media, non? Que ese é outro tipo de debate. Pero esta señora que ten unha folla, digamos, de moitísimos anos traballando na xusticia, que é a decana do Colexio de Abogados de Barcelona, está dicindo claramente que xa non hai xustiza para as clases medias baixas. A partir de aí, eu creo que hai pouco máis que falar sobre a necesidade da reforma desta lei. É absolutamente vergonzosa. Gallardón, é certo, que sempre tivo como alcalde, presidente da comunidade e alcalde de Madrid, fama de ser unha persoa relativamente progresista, pero si é certo que a xente que máis a coñecían, que o coñezan moitos que o coñecían moi ben, decían que se alguén é conservador, como está demostrando con cada paso que dá, é precisamente Gallardón. O que non se pode permitir en un Estado de Dereito mínimamente crible é que a xustiza non sexa igual para todo o mundo, é que o acceso á xustiza non sexa igual para calquera persoa que teña un problema coa xustiza, que estamos vendo agora, como hai, estánse poñendo na prensa todos os exemplos de que para recurrir unha multa, pois prácticamente tes que pagar máis que a cuantía desa multa. Son cosas absolutamente kafkianas que non se poden permitir. El problema es que hay procedimientos, como por ejemplo el procedimiento monitorio, que es el de reclamaciones de cantidad pequeñas, en los que vas a tener que pagar una cuantía, concretamente la tasa son 100 euros, que va a suponer que desaparezcan el 90% de los procedimientos monitorios. ¿Por qué? Porque tú tienes que pensar que si tuvieses la garantía de que vas a cobrar ese dinero, pues aún te podría compensar el pagar la tasa y el iniciar el proceso. Pero tú no la tienes, porque si fueses a tenerla ya no estarías en esa situación, ya te habrían pagado. Estamos falando incluso de reclamacións de 3.000 euros que tes que adiantar 1.000 euros para poder ir a esa reclamación, non? Sin a seguridade. Una apelación, por ejemplo, 800 euros. Claro. Pues, claro, ¿cuánta gente puede permitirse el lujo de pagar esa cantidad de dinero? Entonces, al final, pues yo voy a hacer aquí un comentario al aire que a lo mejor no me he parado demasiado a pensarlo, pero es que yo el principio de igualdad y de tutela judicial efectiva, no sé hasta qué punto esta ley... No, eu creo Bueno, que non eres a única que faz ese comentario, de todos os xeitos, Está como como a min pagan aquí para polemizar con María. Pero a ti te pagan. A mí pagan. Porque a mí no. A pregunta de todos os xeitos é, María, a María, crees que o señor Ruiz Gallardón está actuando por libre? Non o creo. Forma parte dun goberno, Señor Rajoy, onde está o señor Rajoy? E os grupos parlamentarios do Partido Popular están apoyando. Creo que aí é onde está o problema. A ver, el señor ministro, evidentemente, forma parte de un gobierno. Es que es una obviedad la que estoy diciendo. Es un proyecto, es una reforma. Es una obviedad, ¿no? Las decisiones son desde el gobierno. Es una obviedad. Pero sí que es verdad, que me lo tienes que reconocer, que la sensación que se transmite desde el gobierno, y yo creo que tiene que ser a conciencia, es decir, que Rajoy está ausente, entonces que se quemen los ministros. Es un ministro como independiente, o sea, que él va... Y Ver también. ¿Te das cuenta que Rajoy no hace ningún tipo de manifestación? Gallardón también, Fátima Báñez también. Es decir, el señor Rajoy lo que pasa es que está escondido. Eso é coñecer pouco o Partido Popular. É absolutamente, o sea, o señor Gallardón o único que está aplicando é ideoloxía. Está aplicando ideoloxía propia conservadora. O señor Gallardón non toma unha iniciativa dese calado
que afecta tan gravemente a nosa sociedade sen estar de acordo co presidente do goberno. Son non o cree absolutamente ninguén. Porque, volvo a decir, que as decisións... Pero yo no digo que no sea así, es que no me has escuchado o no me has entendido. Déixame rematar. No, dixete que parecía que era un ministro Yo independente. digo que lo están haciendo ver a la gente que se está desvinculando mediáticamente. Pero a realidade é que as decisións... Repito por tercera para vez. que no le salpique a él y le salpique como si fuese una medida independiente. De hecho, no hay más que ver. Sí, no, eso es decir, el Ahora te tratamiento dicho, informativo Rafa. hay por ahí. El tratamiento informativo es ese, Jano. De hecho, no hay más que ver. Pero ¿qué importa eso? En la última valoración ¿qué No importa? faledes a ¿Qué importa vez, eso? que non Señor faledes a Rajoy, vez, por favor. No hay más que ver la valoración de este señor, de Alberto Ruiz Gallardón, como ministro antes de esta ley y después de esta ley. Ha pasado de ser el número 2 en mejor valoración a ser el penúltimo por encima solamente de ver. Lo cual quiere decir, esto es una acción de un gobierno, pero mediáticamente lo están haciendo de una manera determinada con un motivo. A ver, Rafa Cuiña. Me toca, ¿no? Tócache, sí, a ver se non se interrumpen. Que importa eso? Quero dicir, que estén intentando proxectar unha imaxe cando non é certo. É dicir, as decisións, repito por... Estoy contestando a la pregunta que me bueno, hizo pues, Jano. pero digo contra argumento que estás dicindo. De una manera muy inteligente. Repito por el problema. Pero, la pero, respuesta. oye, pero vamos ter que separar, de A Mariano próxima Rajoy vez no ha Rafa dicho no nada. medio. Eu teño ¿Cuál que- es el grado de responsabilidad de Mariano Rajoy en este tema? Teño que ver, decir Rafa. ao sector Rafa Cuiña. ao sector que estou vendo que me queda moi á dereita que as decisións do Consello de Ministros son decisións colexadas. En este país, ninguén con mínimo de criterio pode creer que unha reforma da Xustiza é sin coñecemento do presidente do goberno, por favor, é que ninguén cree eso. Que intenten transmitir a imaxe de que Gallardón independente, pero que importa eso, non é certo. Grupo parlamentario. Pero vamos a ver, pero a mí me preguntan por qué creo yo que se está haciendo de esta manera, sin que Rajoy lo No, no, yo respalde no te mediáticamente. pregunté. Pero ¿qué Pues yo lo respalda entendía Rajoy mediáticamente? así. Si nunca Yo lo dice entendía nada. así. ¿Por qué si no Se sé? nunca di nada, Es una di. estrategia Rajoy, a informativa súa moi táctica clara. dende Sí, que foi esconderse. presidente da Diputación de Pontevedra nos anos 80 é deixar que as cousas pasen e nunca mollarse absolutamente con nada. Eso fixo toda a vida e segue facendo. É dicir, que vaya a primeira liña a ter un problema mediático como ti dis Gallardón, moi ben, pero Rajoy nunca va a dar a cara porque nunca deu, non va a empezar a dala agora mesmo, non? Bueno, de hecho, todo lo que es los representantes de las distintas asociaciones, etcétera, de justicia, Piden ya entrevistarse con el señor Rajoy. porque exigen ya que sea el intermediario. No consideran interlocutor al señor. Exigen que sea intermediario porque no consideran Sí, que que sea tenga... interlocutor. Teñen a mesma posibilidade de conseguir eso como de que se arranxe nos próximos meses o problema do Partido Socialista, non? Unha cousa así semellante. Qué malo Oye, é o non dá tempo a entrar a fondo no tema da reforma educativa. Pido vos unha Menos mal, María porque di ben, me bueno, eu non, pero dá tempo a pedirvos unha impresión sobre tamén ese lío montado sobre esa reforma educativa do ministro Wert, algo xa falastes del, impresións. Bueno, falamos sobre todo do tema lingüístico, hai outras cousas, porque non é a única cuestión que se discute, non? A ver, a vos impresión. O profesor, se vos parece, antes... Non é o tema lingüístico un problema máis gordo, é un problema importante. Aínda que o que máis sale nos xornais, pero hai outras porque cousas. hai un problema, eu creo que o único que está facendo o señor Wert é botándolle munición precisamente ao independentismo e ao soberanismo en Cataluña, creando un serio problema. Vamos a ver, para empezar, e aí coincido tamén un pouco con María, me parece que iba por aí tamén. Moi brevemente, que non temos tempo, reivindico a cultura de pacto e de negociación política como premisa fundamental na acción de goberno, en calquera acción política. Este país, ademais, non vai sair da crise, mentras as grandes forzas políticas, polo menos a inmensa maioría das forzas políticas, dos axentes sociais, suscriban un pacto para sacar este país adiante. Non hai outra posibilidade. Cunha doble finalidade. Por un lado, de loitar contra os problemas ou solucionar os problemas que está xenerando a crise económica, problemas sobre todo de exclusión social, e en segundo lugar, e máis importante, pactar as grandes reformas que este país necesita en todas as ordes. En todas as ordes. Ou hai ese pacto, ou de aquí non salimos. E para min é unha premisa absolutamente fundamental e sobre todo nas actuais circunstancias. Mira, bueno, hai un tema onde para min o pacto é absolutamente absolutamente incuestionable, o tema da educación. O tema da educación dunha santa vez. Isto que tanto lle botou en cara o Partido Popular, o Partido Socialista, que se facían as reformas educativas sin pacto previo, que non é certo, porque a anterior reforma educativa se fixo co acordo de todas as forzas políticas, excepto o Partido Popular. O señor Gabilondo invitou ao Partido Popular a sumarse e non quiso o Partido Popular sumarse a ese acordo, pero eso que tanto se dixo, suscribo hoxe. Non se pode facer unha reforma educativa sen un pacto entre a maioría, polo menos, das forzas políticas.
E ese pacto no tema de educación, un tema tan sensible, para mí un tema clave, a columna vertebral, que pode solucionar os problemas deste país, polo menos a medio e longo prazo, hai que facelo mantendo polo menos dous principios, que a educación é un mecanismo para a superación das desigualdades sociais de orixe, que se está crevando con este modelo, e que tamén a educación é o único instrumento que hai para a aplicación da política do principio de igualdade de oportunidades, e que tamén se está crevando con esta reforma, e que se está creando un problema serio, e ademais un problema político colateral importantísimo, gravísimo, que é o tema lingüístico, o conflito lingüístico. Pero creo que o problema, de verdad, que me parece que está máis de fondo nas cuestións estrictamente educativas. A María e a Rafa, pitemos brevidade, que estamos rematando. María. Moi ben. Aí se cede, bueno. Eu acabo de escoitar unha lección do profesor de filosofía de COU de segundo, o voluntarismo, eso está moi ben, que eu suscribo, lóxicamente, todo o que acabas de decir, o que pasa que a realidade é ben outra polo que estamos dicindo. Eu quero decir que a actuación do ministro Wert é absolutamente impresentable, é absolutamente vergoñenta dende un punto de vista de querer, como ti dís, agrupar diante dun amplo consenso social determinadas reformas que son, como ti ben dís tamén, necesarias. Eu creo que estás atacando a comunidades que teñen lingua propia, como a comunidade galega ou a comunidade de Cataluña, gravísimamente, porque estamos volvendo o debate de sempre de potenciar linguas que son claramente predominantes en vez de axudar a aquelas linguas minoritarias que tamén son vehiculares en este país. E volvo a decir, como decía, co tema da reforma da justicia, o único que está facendo este goberno, en este caso por parte do ministro Wert, pero con decisións colexiadas no Consello de Ministros, é simplemente aplicar ideoloxía. María. Bueno, yo evidentemente lo que dijo Jano lo suscribo porque lo había dicho también antes con respecto a la ley de tasas. Efectivamente, esto es la columna vertebral, la educación es la base de la sociedad y es importantísimo que cualquier reforma se haga con consenso. También me parece que la reforma era necesaria y que esa perspectiva no la podemos perder. También me parece que ¿Esta reforma era necesaria? Sí, Una reforma era necesaria. Una reforma educativa era necesaria. Una sí, pero esta, Una a clave es esta, ¿no? Estoy de acuerdo. Era necesaria. Vale, también sí. me parece que yo no soy especialista en educación, como lo eres tú, corrígeme si me equivoco. Yo soy profesor. Vale, corrígeme si me equivoco, pero yo también creo que las reformas educativas necesitan tiempo. Hay que hacerlas con el suficiente consenso y con la suficiente solidez para que su aplicación sea a largo plazo, porque es la única manera que se recojan frutos de esas reformas. No podemos tener con cada gobierno una reforma educativa. Es una locura, no tiene razón de ser. ¿Quen non está de acordo con eso? É evidente. Claro, non se pode estar cambiando, según cambio de goberno, facendo unha reforma educativa. Nova lei de educación, unha barbaridade. Pero estamos vendo, eu vou decir que a realidade é ben outra, por desgracia. Cada vez que algo no funciona, se cambia la ley educativa y la ley educativa se le da la vuelta y cada vez es un plan distinto y los chavales... A María Sierra le gusta esta reforma educativa. Vamos a ver, mira, a María Sierra hay partes de esta reforma educativa que le gustan y hay partes de esta reforma educativa que no le gustan absolutamente nada. Desde luego a María Sierra no le parece que con ellos se vaya a cometer xenocidios lingüísticos e idiomáticos como outras persoas cercanas a ti ideolóxicamente. Eu mesmo. Pois María Sierra non o pensa, ni me parece que nadie que esté en un medio de comunicación que llegue a la gente y que sea medianamente responsable debe de hacer afirmaciones de ese tipo, que lo único que hacen es crear en la calle un sentimiento de radicalidad innecesario que no conduce a nada y que no nos ayudan nada y que no nos ayudan nada. Está provocando el señor Wert. Esa es una perspectiva. Yo reconozco que son moi radical en ese aspecto e o mellor un pouco irresponsable, pero quen está provocando é o ministro casi fascista Wert. O ministro casi fascista Wert. Xenocida da lingua catalana, vasca e galega. Que a mis hijas no se le deje estudiar en el idioma que quieren
que a lo mejor no sea el María. mismo que tú quieres que estudian tus hijos y que es María. igual de cooficial Estamos falando de que el que cosas opinas diferentes. tú. No, estamos falando de Vale, cosas entonces, diferentes. Creo que esto además daría para estamos mucho. falando de daría cosas para moito, diferentes. pero Daría hoxe, para hoxe mucho. non é o día, porque Ahora, la eu radicalidad... teño que no, despedir. ningún Eu momento. este tema son contigo. absolutamente radical e considero o ministro Wert Pues un yo no soy fascista radical en nada lingüicida. porque yo- Fascista lingüicida, eso estoy Por diciendo encima de claro, todo ¿no? soy Clarísimamente. tolerante. Por Yo creo- encima de todo soy tolerante. Yo creo que es una persona que se está Claro, eu equivocando, tamén, o pero que non é equivocando de tolerante, gusto que é diferente. e que vai xenerar Por encima de todo serios soy tolerante, problemas, Rafa. serios problemas e que No, ti sí, eu teño claro. La esta reforma non ten percorrido. E o que si vai provocar unha fractura social neste país e ao mellor unha fractura política de consecuencias incalculables. Sobre Pero esta que reforma... o radical é Wert precisamente. Sobre Porque esta ese é o reforma radical. En volveremos Cataluña aquí no existe radicalidad. no programa. No existe radicalidad en Cataluña con el tratamiento idiomático. María, Ah, no, sí. hai unha cuestión, vale. hai un consenso, Ah, vale. hai un Mira, consenso déjame prácticamente Se vos Déjame- parece, eu despido o Yo programa, quiero porque decir teño una que cosa como despedir, letrada, que pero teño yo que quiero decir despedir. una cosa como Pero que letrada. teño de Si en segundos. Cataluña se cumpliesen las sentencias que dictan los tribunales, Bueno, eso es- no sería necesaria ¿Cuántos la padres, reforma María? y la reforma No, María, ese es el debe argumento en que la utiliza el medida que Partido hace. Popular. No, ¿Cuántos es padres, la verdad. cuántos Es padres, la verdad. y cuidado, y el problema de esta Es ley, la verdad. que conste que el conflicto Hay lingüístico... suficientes sentencias, hay suficientes sentencias. Lo que hay es que ¿Cuántos tener lo que hay padres? que tener ¿Cuántos para padres? cumplirlas. Como sempre o tema da lingua Que sempre conste suscita estes que- debates tan ¿cuántos acendidos, padres? eso Que conste é habitual. Basta con que sea uno. A ver, Jano, respeto- basta con que yo sea creo que no. uno. A ver que rematamos. Que eu respeto moito o que están dicindo aquí a Asociación de Amigos de Wert, é dicir, non teño ningún tipo de Bueno, problema. Pero volvo a decir que se hai alguén radical, se hai alguén reaccionario e se hai alguén que está provocando un problema moi serio en este país é o ministro Wert. Bueno, seguro que seguimos aquí falando na mesa un cachiño. Agora temos que despedir porque non hai máis tempo, pero moitísimas gracias como sempre a Jano, a María e a Rafa, que facedes a verdade que un equipo estupendo para as tertulias, así que moitas grazas aos tres. A todos moitas grazas por seguirnos un día máis no Faladoiro.